Señor Presidente de la República, Rodrigo Chávez, y señora Primera Dama de la República, doña Signe Cecate. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Orlando Aguirre. Señora Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, magistrada Eugenia Zamora. Señoras diputadas y señores diputados. Señor Primer Vicepresidente de la República, don Stephen Brunner, y señora Segunda Vicepresidenta de la República, doña Mari Munive. Reverendísimo Arzobispo don Rafael Quiroz, señoras ministras y señores ministros de Gobierno, excelentísimas señoras y excelentísimos señores miembros del cuerpo diplomático, señoras magistradas y señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señores magistradas y señores magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, señora Contralora General de la República, doña Marta Costa, y señor Subcontralor General de la República, don Bernal Aragón, señor Procurador General de la República, don Iván Vicente, señora Defensora de los Habitantes, Angie Crusher. Señoras y señores, muy buenas tardes. Señor Presidente, este año conmemoramos el 75 aniversario de nuestra Constitución Política. Conviene recordar el mandato contenido en el artículo 11 que dice: los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes de la ley que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Ese principio de sujeción a la ley que nos ata a usted y a mí y a todos los que hemos de servir a la patria, ha estado presente en nuestras diversas cartas fundamentales desde el Pacto de Concordia, aprobado en el nacimiento de nuestra independencia hace más de 200 años. Defender, respetar y promover la institucionalidad costarricense y nuestro Estado de Derecho es una obligación ineludible que trae consigo la evaluación permanente de nuestros actos en el ejercicio del mandato constitucional, razón que nos congrega hoy en este recinto. Hemos escuchado sus palabras con el respeto que se merece su alta investidura y la atención debida que corresponde al acto supremo de la democracia representativa que da cuenta de la marcha de la República confiada en sus manos por la voluntad popular. De nuevo, en los albores de su tercer año de mandato, reitero la valoración que siempre hemos otorgado al diálogo, porque sin importar los tonos, a veces desabridos, nuestras convicciones democráticas nos obligan a la escucha respetuosa del contrario, buscando espacios para un entendimiento productivo y razonable. Señor Presidente, reconozco y felicito el esfuerzo de su gobierno para erradicar trámites innecesarios que atentan contra el crecimiento y la recuperación económica de la nación. Esas iniciativas que benefician tanto a emprendedores, empresarios y ciudadanos se enrumban en la dirección correcta.
También le agradezco, señor presidente, su participación activa en la comisión interinstitucional que creamos los presidentes de los 3 poderes de la República en noviembre del año pasado para contribuir al esfuerzo de combatir la inseguridad ciudadana. Confío en que la legislación que hemos aprobado y aquella que aprobaremos contribuye de forma significativa para reforzar a las fuerzas del orden. Igualmente, me permito reconocer y aplaudir la diligencia debida en su administración en el equilibrio macroeconómico de las finanzas del Estado. Eso ha merecido para Costa Rica un sensible mejoramiento de las condiciones del riesgo país y una mejor calificación de las emisiones soberanas de deuda pública para obtener condiciones financieras más atractivas para la inversión pública y privada. Bajo la conducción de su mandato, siguen rindiendo frutos los resultados de la reforma fiscal de la pasada administración, resultado de un proceso de negociación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, donde privaron los intereses del país más que los partidarios, y eso es de celebrar. Poco a poco se ha ido soltando la soga asfixiante de la deuda pública y el déficit fiscal. Sin embargo, gobernar es siempre caminar en equilibrio, en una cuerda floja, con fuerzas opuestas que nos empujan de un lado a otro, con el constante peligro de moverse hacia extremos que empujan al abismo. Por una parte, lo social sin sustento fiscal es insostenible, y por la otra, el equilibrio fiscal sin inversión social es peligroso y además es inhumano. Y aquí debo señalarle que divergen nuestras visiones. En el complejo balance de las rectificaciones fiscales, jamás debemos encerrarnos solo en los números y equilibrios macroeconómicos. Jamás podemos permitirnos alejar nuestra mirada solidaria de la proyección humana en que se asienta la sostenibilidad histórica y política de un pueblo. Jamás sacrificar la inversión social en el altar de un malentendido ahorro meramente económico. Y es que en la política se siembra el futuro y lo sembramos de cizaña o de esperanza. Lo sembramos de discordia o de entendimiento. Señor presidente, si bien reconozco varios de los logros económicos de su gestión y reconozco también otros como la inversión extranjera y algunos que usted ha mencionado, es igualmente mi deber señalarle con enorme preocupación que los principales indicadores sociales se han desmejorado. El Estado de la Nación ha venido señalando la creciente desconexión entre crecimiento económico y bienestar social, sobre todo entre los más vulnerables. Así no somos nosotros, así no queremos ser nosotros. Va en contra de todo lo más sagrado del costarricense, la cohesión social fundada en la solidaridad. Es tan dramática esta situación que, de acuerdo con las mismas estadísticas oficiales de la OCDE que usted ha mencionado ahora, hoy somos vergonzosamente
el primer país dentro de dicha organización con el mayor nivel de su población en pobreza. Repito, somos el país con el mayor nivel de su población en pobreza y con la mayor desigualdad en la distribución de sus ingresos. Datos matan mentiras. Los datos nacionales señalan con un doloroso dedo de reproche a una inmisericordia ausencia de prioridad social en las políticas económicas de su gobierno. Primero, resalta la educación, que si en el 2017 tenía destinado un insuficiente 7.36 del PIB, en este año apenas llega al 5.49, cada vez más lejos del deber cívico de asegurar a los hogares una educación de calidad. Programas claves como Avancemos han sufrido el impacto de los recortes. Datos de Lima nos dicen que el año pasado recibieron apoyo de Avancemos menos de 300,000 estudiantes, cuando en el 2022 se apoyó a casi 400,000. En pocos años, esa estadística nos reventará en la cara. Casi 100,000 jóvenes menos apoyados para que estudien harán más inseguras nuestras calles. Señor presidente, no tenemos que repetir y volver a repetir la importancia de la educación para el desarrollo nacional, para la economía del país, para la formación cívica de las personas, para la incorporación productiva de la gente a la vida nacional. Frente a nosotros, en materia de educación, solo se abre un panorama sombrío. El daño que sufrirán las nuevas generaciones si no se cambia de rumbo es incalculable. El país, señor presidente, le pide hacer algo con urgencia. En segundo lugar, no existe argumento alguno que pudiera justificar que la red de cuidado se haya estancado, que cada vez cubra menos hogares y que además, y aquí el dolor indigna, que recortaron el 16% de los recursos para cada menor atendido. Estos recortes de la Red Nacional de Cuidado rompen el instante de oportunidad para la atención de vida de los menores, así como la oportunidad laboral de las familias más humildes y más necesitadas de apoyo. Esa es la familia de mujeres jefas de hogar. En tercer lugar, cada vez menos costarricenses que sueñan con tener una vivienda tienen acceso a un techo digno. Ha caído el número de viviendas construidas. Mientras en el 2019 se beneficiaron casi 13,000 familias, en el 2023 tan solo se llegó a una cifra cercana a las 8,000 viviendas. Es un descenso en picada hacia el precarismo, donde el crimen y el narcotráfico encuentran el mejor terreno de cultivo. En cuarto lugar, vierto mi mirada dolida a las 30,000 personas en listas de espera para obtener una pensión del régimen no contributivo. No podemos permitirnos que eso continúe así. Si no hacemos algo, la pobreza total y extrema en la vejez se cuadriplicará para la mitad del siglo. La mayor demanda insatisfecha de adultos mayores en desamparo dibujará un panorama nacional sombrío. En quinto lugar,
existe un aspecto de la vida pública en el que desembocan todas las miserias presupuestarias que nacen cuando la función pública se aísla del sufrimiento humano. Ese es el espacio de la seguridad ciudadana. No en vano los pueblos más seguros del mundo son aquellos en los que se disfruta de atención pública y se goza de equidad distributiva. La inversión social es la forma preventiva de combatir el delito. El debido financiamiento de las fuerzas del orden y de su respaldo judicial e investigativo son la forma inmediata de enfrentar la delincuencia activa. Para eso se necesita reforzar también el marco legal del delito y esta Asamblea Legislativa, en pleno, se ha abocado a la tarea de tramitar y aprobar los proyectos que han sido encomendados por la Comisión de Autoridades, así como de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. En sexto lugar, no olvidemos que el primer programa social es asegurar el empleo de nuestra población, especialmente la población de mano de obra no calificada en zonas rurales, lo cual está totalmente determinado por la salud competitiva de nuestras empresas. Una política monetaria y cambiaria desequilibrada pone en peligro la sostenibilidad de nuestro tejido productivo nacional y amenaza al país con mayor desempleo y cierre de empresas, en su mayoría micro, pequeñas y medianas, especialmente en las zonas rurales del país. Señor presidente, además de los puntos anteriormente señalados, me veo en la obligación de referirme a su pretensión de utilizar el referéndum para someter a la consulta popular una serie de iniciativas de su interés. Créame que conozco bien la figura del referéndum, pues soy quizás la única persona presente en este salón que ha negociado de forma exitosa con la Asamblea Legislativa la llamada a una consulta popular. En abril del 2007 indiqué mi satisfacción de que el Parlamento aprobara su convocatoria, porque aquello reforzaba la institucionalidad desde los poderes de la República. El uso del referéndum debe hacerse siempre según lo dispuesto en nuestra Constitución, en la ley y bajo el espíritu democrático por el cual fue creado. Sin embargo, procurar el uso del referéndum como un mecanismo caprichoso y vengativo para ir en contra de los poderes de la República y contra nuestra institucionalidad es una vana pretensión que no encontrará terreno fértil en este Congreso. Señoras y señores, les repito, señor presidente, esta nave así no llega a puerto. Usted ha sido el capitán designado por el voto popular y es su responsabilidad dejarnos más cerca de nuestros sueños de bienestar. Por eso no está fuera de lugar entender que la barca en que todos navegamos se encuentra en alta mar. Arriesgamos naufragar si no se gobierna con brújula y la proa avante. Sembremos esperanzas o cosecharemos tempestades. Desde la Asamblea Legislativa, reiteradamente le extendí mi mano para construir ventanas de esperanza. Sin embargo, y lo digo con todo respeto, su incesante e innecesario discurso confrontativo contra esta Asamblea Legislativa,
contra el Poder Judicial, contra el Tribunal Supremo de Elecciones, contra la Contraloría General de la República y contra cualquier institución o persona que no comparta su visión, no hace más que acercar a nuestra democracia hacia el despeñadero. Este Parlamento no va a permitir que nadie socave nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. Por eso le digo, señor presidente, rectifique. Tener diferencias de visiones es solo natural, pero lo que no es costarricense es dejar nuestras diferencias que nos impidan acercarnos a una ruta de entendimiento. Yo, señor presidente, nunca he permitido que las diferencias me impidan la escucha respetuosa y llegar a acuerdos por el bien común. En el inicio del tercer año de gestión, sigo abierto al diálogo y le extiendo, a pesar de todo, una vez más, mi mano. Muchas gracias.